todas sus maravillas y bendiciones. Continuamos con nuestro estudio, con esta porción de la Escritura, Proverbios capítulo 3. La última vez vimos hasta el versículo 8 y el día de hoy, con la ayuda del Señor, me gustaría completar todo el capítulo. Son 35 versículos. Vamos a partir del verso 9. Entonces, quiero pedirles que oremos juntos, ¿sí? Que el Señor nos hable esta tarde ya. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño, el Señor soberano de todo. Y nosotros también te pertenecemos, Señor. Somos tus hijos. Tú nos has llamado a tu presencia y tú quieres guiarnos a toda verdad. Y te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Santo Espíritu venga y llene este lugar, llene nuestros corazones, nos inunde de tu presencia y que tu palabra, Señor, sea recibida con gozo, con alegría y nos permita, Señor, vivir mejor. Que las bendiciones que tú tienes en tu palabra para los que creen en ella se hagan una realidad, Señor, y podamos disfrutarlas como hijos tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme por favor con sus Biblias a Proverbios capítulo 3. Vamos a partir del verso 9. Y a manera de recordatorio, pues estamos analizando los consejos que el padre más sabio, el hombre más sabio de la tierra, que ha existido en la tierra, le dio a su hijo, Salomón, hablándole a su hijo. Y son consejos con mucha sabiduría. Son consejos que el día de hoy también nosotros podemos tomar. Para nosotros la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y esos consejos que este padre le dio a su hijo pueden ser consejos de bendición para nosotros. El título del sermón del día de hoy lo titulé Las ventajas de la sabiduría o los beneficios que nos da la sabiduría. Entonces, estemos dispuestos a abrir nuestros corazones para poder ser sabios con estos consejos que nos da el Señor. Antes, yo quisiera comenzar con algunas preguntas, ¿sí? Pero les decía que quería hacer un resumen de lo que ya vimos en los primeros versículos. Al principio, el Señor nos decía en los primeros versos del capítulo 3 que escuchemos y confiemos en la palabra de Dios. Escuchar y confiar en la palabra de Dios ya de entrada te hace sabio. De entrada ya es un buen principio para que nos vaya bien. Escuchar lo que el Señor quiere, como el Señor quiere que caminemos y como el Señor desea que nosotros vivamos, lo vamos a ver en su palabra. Y es muy importante que la tomemos en cuenta. Y dentro de lo que el Señor nos decía es que la misericordia y la verdad nunca se aparten de nosotros. Que la misericordia hacia los demás, la misericordia hacia el que no tiene, la misericordia hacia las personas que están a nuestro alrededor, es algo que debemos siempre cuidar y vigilar, y que caminemos en la verdad. Algunos no están dispuestos a abrazar la verdad, sobre todo cuando esa verdad va en contra de lo que les conviene, cuando esa verdad va en contra de lo que no les gusta, cuando esa verdad incomoda. Pero el Señor nos dice: abraza la misericordia y la verdad y nunca te apartes de ella. Y también nos decía el Señor: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes
en tu propia prudencia. A veces creemos tener la razón, a veces creemos tener suficientes argumentos para hacer a un lado ciertas cosas que son importantes y que son verdaderas, pero nos apoyamos en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría. Y eso, como decía Javier al principio, bueno, en el momento de dar la cena, es no tener temor de Dios. Y qué peligroso es que caminemos sin el temor del Señor, porque eso no nos va a dejar apartarnos del mal. Si nosotros no tememos al Señor, no nos vamos a apartar del mal. Y la principal razón para temer al Señor es para apartarnos del mal, para vivir bien, para caminar bien. Entonces, para comenzar, a partir del verso 9 en adelante, quiero hacerles unas preguntas. ¿Qué significan para ti las cosas materiales? ¿Qué significan para ti? Reflexiona, medita, no tienes que responder, solo piensa, ¿qué representa para ti? Lo voy a decir de otra manera. ¿Consideras que lo material es una bendición? ¿Todo lo material puede ser una bendición? ¿Crees que las cosas materiales tienen un significado espiritual? A ver, levanten su mano los que piensan que las cosas materiales tienen un significado espiritual. 1, wow, 2, 3, 4, 5. Ah, ya la complementó la hermana. Bien, 6, muy bien. Son los menos. Bueno, me da gusto porque quiero enseñar exactamente lo opuesto. ¿Sí? Y está aquí en estos versículos 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas, con lo material. Honra al Señor y con lo mejor de todo lo que produces, con lo que viene de tu trabajo, con lo que viene de tu esfuerzo, con lo que viene de lo que haces tú. ¿Sí? Honra al Señor, lo que decía el pastor Chucho. Me gusta cuando el Señor nos habla de diferentes maneras en diferentes momentos de nuestra reunión. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, como consecuencia de dar y de honrar al Señor con lo que Él te da, entonces Él llenará tus graneros. Él te bendecirá en tu trabajo, ¿sí? Te va a alcanzar en tu quincena. Lo que ganas se va a extender, no sabes cómo, es poquito, pero se va a extender. Y el Señor te va a bendecir si haces lo primero. Si honras al Señor con tus riquezas, entonces sí es algo espiritual. Sí es algo que Dios toma en cuenta, ¿sí? Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Sí? ¿Qué representa esto? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué este hombre sabio le está diciendo eso a su hijo? ¿Por qué le está dando este consejo? Cuando yo analizaba esto, yo le he dado muchos consejos a mis hijas, pero estos se me han ido, ¿sí? Y aunque ellas saben, y cuando tienen algo, diezman de lo que reciben, aún de la moneda del domingo que le da su abuelito, desde muy chiquitas han aprendido a diezmar, y cuando reciben algo, dan de sus primicias y dan un diezmo, así como un consejo para que les vaya bien y un consejo de sabiduría. Como papá, no he sido tan puntual, tal vez, no sé tú, cuando le damos consejos a nuestros hijos, por ejemplo, cuando, no sé, van a entrar a la escuela o cuando van a hacer un proyecto importante, uno da consejos y les pedimos que cuiden su corazón y que vigilen con quién se juntan, y les decimos y otra vez les hacemos hincapié en que van a estar en un lugar en donde su fe
va a ser expuesta y tienen que defenderla. Son consejos que les damos, ¿sí? Pero este papá le está diciendo a su hijo: honra al Señor con tus riquezas. De todo lo que recibas, dale al Señor. Pero ¿de dónde viene este consejo? ¿Por qué Salomón da este consejo? Hoy podemos ver en la palabra cómo esto está sustentado en toda la Biblia. Y desde que la primera ofrenda que el hombre le dio al Señor, cuando Abel, dice la Biblia, que de lo primero, de lo más gordo, de lo mejor, le dio una ofrenda al Señor. Y luego Caín vio y dijo: pues yo también se la voy a dar. Y seguramente no le dio cosas podridas, frutos, legumbres podridos. Agarró cosas, se las puso. Pero la Biblia no dice que fue lo mejor ni lo primero, ¿sí? Y el Señor se agradó, le dio mucho gusto recibir esa ofrenda de Abel. No dijo lo mismo de la de Caín. Fueron dos ofrendas, pero él estuvo agradado de la que le dio Abel, porque de su corazón, con alegría, con gozo, sin imposición, él lo dio, no por competencia, lo hizo con todo su corazón. Y esa es una forma de glorificar a Dios. Y esa es una forma también de decirle al Señor lo comprometidos que estamos con Él, ¿sí? Entonces, yendo al fondo, lo que podemos ver que Salomón está hablando aquí de primicias, está hablando de diezmo. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando lo introdujo en la tierra prometida? Él le dijo: la tierra es mía. Lo que les estoy dando es mío, como decía el pastor Chucho. Él nos da de lo suyo para que después nosotros le demos, pero es de Él. Y eso es lo primero que tenemos que comprender para este consejo que nos está dando el Señor. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Salmo 24:1 dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Esto te incluye, esto me incluye a mí, incluye las plantas, incluye a los animales, incluye todas las riquezas que pueda haber en la tierra. Dice: todo lo que hay en el mundo y todos sus habitantes le pertenecen a Dios. Entonces, este principio es algo que debemos tener en cuenta, ¿sí? De allí viene el consejo de Salomón. Por eso está lleno de sabiduría, porque está tomando como base ese principio de que de Dios es todo lo que recibimos. Y en Ageo 2:8 dice: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la plata, todo el oro, todo el petróleo, todo el cobre, todo el zinc, todos esos materiales que están en la tierra son de Dios, son del Señor. Entonces Él, como dueño, Señor y soberano de todo, nos pide a nosotros que de eso que nos da, le demos. ¿Hay algo malo en eso? Imagínate que el dueño del taller o el dueño de la empresa donde tú estás, imagínense yo que trabajo ahí en la Manzana Mordida, me dicen: esta tienda te la vamos a regalar, 5 días, va a ser tuya, pero de lo que recibas vas a tener que dar un porcentaje. ¿No lo recibiría? Sería muy... Pero es lo que hace el Señor. De lo que nos da, solo te está diciendo: dame, reconoce que soy tu Dios, reconoce que soy el dueño de todo, reconoce, y entonces, no solo es dame, te seguiré bendiciendo y vas a tener más de lo que te has recibido, porque estoy viendo que tu corazón me está adorando y me está reconociendo como tu soberano, como tu Señor. Ese es el principio, ¿de acuerdo? Entonces esto es justo y es más que justo. Y yo creo que el pueblo de Israel, cuando recibió este mandato, porque al principio
muchos lo hicieron de su corazón. No era cuando Abel y Caín dieron su ofrenda, no había una ley que les dijera tienen que dar de lo que reciban. Ellos de su propio corazón salió, sobre todo de Abel, el deseo de glorificar a Dios con lo mucho que él había recibido. Y entonces, sin una ley, sin esforzar, sin algo que le impusiera algo, él dijo, voluntariamente lo doy, ¿sí? Porque quiero glorificar a mi Dios, el que me da todo. Entonces el pueblo de Israel, como el Señor vio que eso era bueno y que le iba a dar más bendición a su pueblo si lo hacían, entonces le dijo, dame el 10%. Está hablando de una décima parte de todo lo que recibían. Y está hablando de primicias, que son diferentes, ¿eh? Una cosa es la primicia y otra cosa es el diezmo. La primicia son los primeros frutos, lo primero que recibes, el primer salario que te dan en el año, el primer sobre que recibes de tu ganancia, la primera venta que haces. Esos son las primicias. Hay quienes nos traen los primeros frutos de sus árboles y nos los reparten aquí entre los pastores, los primeros limones, los primeros aguacates, las granadas. Lo primero, están pensando en glorificar a Dios con eso, ¿sí? Esto no era el diezmo. El diezmo era un porcentaje, una décima parte. Y vean cuánta sabiduría hay en el Señor. ¿Por qué no puso una cantidad? Una cantidad que tal vez algunos no íbamos a poder cumplir y otros sí, por tener mucho. No, parejo. Un porcentaje es algo sabio, porque Él dice, si ganas mucho, das el 10%. Y si ganas poco, das el 10%. Y al final es lo mismo. Y si tú quieres dar poco, dile al Señor, dame poquito para darte. No oraríamos así, ¿verdad? No, pero reconocer que Él nos da y dar de lo que nos da, esa es la bendición y ese es el principio, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos esto, el pueblo de Israel no daba el 10%, fíjense, daba sus primicias, daba el diezmo y aparte el Señor le pedía para ciertas festividades y para los pobres. Entonces, haciendo cuentas, estaban dando más del 10%. Entonces, a lo que quiero ir es que las primicias, los diezmos, lo que le damos al Señor, es un acto de adoración. Es algo en donde le estamos dando la gloria al Señor. Fíjense lo que dice Deuteronomio 26, versículos 1 y 2. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Sí? Una forma de adorar al Señor es dando de lo que tienes, de lo que recibes, de lo que produces. Esa es una forma de adorar al Señor. Y nadie puede decir que está totalmente comprometido con el Señor hasta que no entiende esto, hasta que no considere a Dios como el dueño de todo, como el que nos ha dado lo que tenemos y de eso que da, de eso que recibe, le dé al Señor. Hasta entonces es cuando podemos decir que alguien ha entendido lo que es tener un Señor, un amo, un Dios que nos provee y que nos da y que de eso que nos da nosotros le damos. Ahora, acá me está llegando, ya saben, la vibra, la mala vibra. Y a lo mejor alguien está diciendo, bueno, pues es que, y como que yo me esfuerzo por lo que tengo. Yo he estudiado duro, desveladas me costaron, trabajo fuerte, pues para conseguir lo que tengo. Eso es cierto, eso es verdad. Yo te quiero preguntar con los versículos que leímos antes, otra vez, ¿quién es el dueño de todo? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la salud?
¿Quién permite que estés de pie hoy? ¿Sí? Aún eso, el Señor nos lo provee y del Señor lo tenemos. Y es una bendición que tengas fuerzas para poder trabajar, para poder producir, para poder ganar dinero. Pero de eso reconozcamos que es el Señor el que nos lo da. Y bueno, alguien más podría decir, pues la verdad a mí sí se me hace muy material. Cuando les pedí que levantaran la mano, la mayoría no la levantó, precisamente pensando que lo material es algo insignificante. No, no es algo insignificante. Lo material tiene mucha importancia. De eso vivimos. Es nuestro sustento de todos los días, ¿no? Ahorita me decía mi esposa, no desayuné, ¿no tienes unas monedas? Ahí le rascamos y sacamos, que entre todos juntamos para que se comprara sus Betolup, para que luego no digan que solo le echamos al pastor. Pero necesitamos dinero, ¿sí? Lo necesitamos. Entonces, tenemos que reconocer que es algo espiritual. Cuando tú, de tu propia voluntad, de tu propio corazón, de tu propio entendimiento, le das al Señor. Entonces, esa es una manera en la que podemos evaluar, nosotros mismos podemos evaluarnos y podemos determinar el nivel de espiritualidad que tenemos. Fíjense, de lo que damos. Porque la espiritualidad no es cuánto duras postrado para orar. No significa, ¿se acuerdan de ese hombre que oraba parado en las plazas para que lo vieran? Puede ser engañoso eso, ¿sí? Puede ser muy engañoso. Ay, miren, vean cómo oro. Yo sí oro bonito. Yo sí, mis oraciones sí llegan al cielo. No las de estos pobres. No. Aún eso puede ser engañoso. Y también nos hemos dado cuenta de algo, hermano. Miren, hay quienes hoy en día, por todo lo que ven en las redes, no están de acuerdo con los diezmos. Y cuando nosotros vemos a una persona que no está de acuerdo con los diezmos, no es que esa persona quiera dar más del 10%. No está de acuerdo con ese 10%, no porque diga, es que como el 10, hay que dar el 15, el 20%. No, no lo hace con ese sentido. Lo hace para no dar ni el 10. No quiere dar. Una persona que argumenta y que dice que eso es parte del Antiguo Testamento es una persona que tiene problemas en su corazón, es un codo, es un avaricioso que tiene problemas. ¿Sí? Y el que más se queja de los diezmos son las personas que no participan y que no quieren dar y que no quieren ayudar. Hay un pastor que tiene broncas con eso, ¿no es de aquí? Es un pastor con los que nos reunimos los martes. Y ese pastor hace la tarea, fíjense, de marcar, de llamar, de mandar mensajes. Y hubo un tiempo que me estuvo mande y mande mensajes. Y yo le decía, y le argumentaba, y le daba mi opinión, y le decía, no, ¿por qué? Y llegó el momento que le dije, mire hermano, te voy a decir algo. Si tú no quieres diezmar, si tú no quieres dar dinero, si tú no quieres, no lo hagas. No estás obligado a hacerlo. Así no sirve. ¿Sí? Pero le dije, pero cuando alguien llegue con un sobre y te quiera dar, no lo recibas tampoco. Qué padre, ¿no? No creo, pero échamelo. Es incongruente. Y entonces le dije, y mira, cuando lleguemos a la presencia del Señor, yo prefiero que el Señor me diga, desobedeciste en esto que te pedí, te equivocaste porque yo les pedí que no dieran y tú estás dando. Prefiero que me regañe en ese sentido a que me diga, te pedí que dieras mínimo el 10 y no quisiste dar ni eso. Déjalo que el Señor lo juzgue y que a ti y a mí nos pida cuentas cuando lleguemos a su presencia. Ya no me mandó nada. A partir de ahí, ya no me mandó nada. Pero ese es el espíritu, ese es el corazón de los que son codos, de los que no quieren dar. Y eso nos lo muestra la experiencia. En muchas ocasiones lo hemos visto.
Y hay muchas razones bíblicas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para comprender que Dios quiere que demos, que Dios quiere que ofrendemos, que Dios quiere que ayudemos a los necesitados. Por eso este principio, ¿sí? De este consejo de este padre es que yo me puse a ver en dónde estaba ese consejo del padre, qué lo alimentaba, qué era lo que Salomón estaba viendo para dar. Y estaba viendo esto, ¿sí? Y lo dice en el verso 8 y 9. Lo dice, si tú haces esto, entonces yo llenaré y te daré y te bendeciré y se derramará en abundancia porque tú me diste. Y en segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7 dice, cada uno debe decir en su corazón cuánto dar. No por imposición, no por obligación. No den con mala gana, dice el Señor, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Sí, hermanos? El Señor ama a los que dan con alegría, que no lo hacen bajo presión. Y en Malaquías 3:10, que era una de las citas que leía el pastor Chucho, dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, al alfolí, a los cestos, a las canastitas esas que tenemos, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande. ¿Ven cómo no nada más es dar? Dice, derramaré una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Inténtalo. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Inténtalo, pónganme a prueba sus cosechas, tu trabajo, tu salario mínimo. Serán abundantes porque los protegeré de insectos y de enfermedades. Los protegeré de deudas a meses sin intereses. Déjenme dar otra versión. Los protegeré de esos que se les quieren quitar su ganancia del año, sus ahorros del año, con un buen fin. ¿Cuál buen fin? Te dejan en un buen fin, te dejan embarcado por 3 años, 36 meses sin intereses. ¿Sí? Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Disfruta de no deber, disfruta de darle al Señor, disfruta de darle al pobre, disfruta de ayudar a las viudas. Esta iglesia, hermanos, en la que ustedes están, ayuda a las viudas. Pocas iglesias lo hacen. Nosotros lo estamos haciendo con 4, 2 de aquí y 2 de fuera. No nos pesa, no nos duele, al contrario, es una bendición. Sabemos que el Señor eso lo recompensa. Y recibimos mucho. Miren, tenemos allá una pila de cristales, tenemos este piso, ese piso de allá, tenemos otro tanto guardado allá. El Señor ve por los que le dan. Prueba, me dice el Señor, pues ahí está la prueba. 36 años aquí, sin pagar una renta. Ah, pero ¿qué hay detrás de eso? Un corazón que quiere obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y que hemos aprendido que eso es una forma de glorificar a Dios y es una forma de caminar en abundancia y con mucha bendición. Por eso Él, en su infinita sabiduría, instituyó que le podamos dar. Y el consejo de Salomón a su hijo es a mantenerse generoso. Eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo en estos versos 9 y 10. Sé generoso, hijo. Sé generoso, da, diezma, ofrenda, ayuda al pobre, bendícelo. Entonces tomemos en cuenta este consejo, hermano. Y yo quiero decirte a los recién casados que acaban de salir de su casa. Miren, hermanos, como recién casados, yo sé lo que es ser recién casado. Y sé
cuántos gastos hay y cuánta necesidad hay y cuántas cosas se tienen que adquirir para poder llenar esa casita de 2, 3 cuartos que está vacía porque le faltan un montón de cosas. Yo por un buen tiempo tuve unas sábanas como cortinas, que no había para las cortinas. Y un buen tiempo tuve nada más el colchón y no tenía la base, hasta que ya el Señor me dio para eso. Pero aprendí a confiar en el Señor y a darle en el Señor, y el Señor nos ha bendecido grandemente. Entonces, yo como pastor quiero aconsejarle a los recién casados, ¿sí? A los jóvenes que ya son independientes, que tienen una economía estable, que están ahorrando, que tienen proyectos para un negocio, lo que sea. Les quiero decir, den, no se vuelvan codos, no almacenen, denle a Dios primeramente, denle al pobre, denle a sus padres, honren a sus padres, denles a las viudas, denle a los que les pidan, denles. Si tú tienes un trabajo y tienes un ingreso, por muy pequeño que sea, da y te vas a dar cuenta cómo te va a rendir. Ese es el consejo. Den primicias de lo que Dios les da. Diezmen de todo lo que reciban. Ayuden a los pobres, honren a sus padres, den ofrenda en la iglesia. Prueben al Señor. Pruébenlo. Y van a ver bendición. También denles a los del Cotec ya de paso. Se están preparando los chavos, van bien, es de bendición, hermano, vale la pena. Entonces, ¿es un buen consejo el que le dio este padre a su hijo? Maravilloso, ¿no? Un buen consejo, un consejo lleno de sabiduría. Aquí viene otro consejo en el cual no pensé. Y como dice el pastor Enrique Ramos, me voló la peluca. Otro consejo que le da Salomón a su hijo para ser sabio y para que le vaya bien, tiene que ver con la corrección del Señor. Fíjate, ¿qué le dirías a tu hijo si sale de tu casa y le das un consejo? ¿Cuántas cosas no le diríamos, no? Oye, ten cuidado a quién metes a tu casa. Oye, no vayas a estar solo con nadie, con tu novia ahí en la casa. Ten cuidado cómo gastas, hijo. Sé responsable, paga la renta, haz tu recámara. No vayas a ser cochino como aquí. Lávate los dientes, lávate las manos. Ya no voy a estar yo para estarte diciendo, por favor. Esas cosas tienen importancia para esto que le está diciendo Salomón a su hijo. Le dice en el verso 11 y 12, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrija. ¿Qué consejo, no? Usted le está diciendo, mira, como Dios te ama, te va a corregir. Te va a doler, hijo. Te va a doler. Te va a disciplinar. ¿Sí? Y le dice, no la rechaces esa disciplina. No te enojes con él si te disciplina. Pues el Señor corrige, ¿a quiénes? ¿A los que odia? Corrige a los que odia, a esos ni los pela. A los que son del enemigo, ni siquiera se preocupa por corregirlos. A los que son del diablo, ya tienen su castigo. Pero a los que son de él, a esos los corrige. Tal como un padre corrige a su hijo en su deleite. Si tú eres hijo de Dios, levanten la mano los que son hijos de Dios. ¿Sí entienden todo lo que significa ser hijo de Dios? Cuando tú levantas la mano estás diciendo, yo recibí de Jesucristo la salvación y el perdón de mis pecados por su muerte en la cruz. Eso te hace hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo escribió mi nombre en el libro de la vida y cuando esté en su presencia, Él va a sacar ese libro, me va a nombrar y vamos a decir presente. ¿Sí? Si tú te consideras ser hijo de Dios, crees en su palabra, crees que la palabra de Dios es verdadera y eficaz.
Y que ese es el principio para una vida de rectitud, para una vida que glorifique al Señor. ¿Sí? Levanten la mano. ¿Quiénes son hijos de Dios? Qué bueno que nadie la dejó abajo, me da mucho gusto. Si tú eres hijo de Dios, ahora te voy a decir algo. Manténla arriba. El Señor te va a corregir. No la bajes. Por ser hijo de Dios, el Señor te va a disciplinar y te va a corregir. Qué interesante. La verdad, este consejo a mí me produjo mucha inquietud, porque está Salomón hablándole del amor de Dios a su hijo a través de la disciplina, ¿sí? Y como les decía, Dios nunca va a corregir a los que no son de él. Dios corrige a los suyos, a sus hijos, ¿sí? Y miren, hay quienes han querido desconectar esta verdad y esta realidad de sus corazones, de su mente. No quieren conectar esta realidad porque dicen, no, ¿cómo es posible que Dios me corrija? ¿Cómo es posible que Dios me dé? ¿Cómo es posible que Dios me pueda inclusive herir? No pueden, no lo pueden asociar, no pueden. No, Diosito es amor, ¿no dicen? Bueno, vamos a ver qué dice Job. Job, ¿cómo le fue? No fue algo lindo lo que recibió, siendo un hombre justo, recto delante de Dios. El Señor lo disciplinó, lo corrigió. Y dice Job, capítulo 5, versos 17 y 18, gracias. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. A ver, ¿cómo? Considera la alegría de aquellos a los que Dios corrige. Sí hay alegría, sí produce alegría, ¿sí? Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, ¿hiere o no hiere? Aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Ese es el método que Dios usa. ¿Para quiénes? ¿Para todos? Para los que somos de Él, para los suyos, para los que le pertenecen, para los que Él ama, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Por eso, porque te ama. ¿Qué hizo el padre con el hijo pródigo? ¿Lo dejó ahí todo apestoso, oliendo a cerdo? No. Lo recibió, le puso un anillo, le dijo, vete a bañar, hijo. Y ya bien bañadito, le puso vestidura. ¿Sí o no? Pues nosotros llegamos todos apestosos y chilapastrosos a los pies del Señor. ¿No es así? Veníamos mal, mal. Y el Señor no nos dejó así. Nos ha ido bendiciendo, ¿sí? Con un trato, ha ido cambiando nuestro carácter, ha ido puliéndonos, nos ha ido dando, nos ha ido vendando también de las heridas. Verso 13, alégrese el que encuentra sabiduría y el que adquiere entendimiento. Tiene muchas ventajas ser sabios, hermano. No nada más llenarnos de conocimiento de la Biblia, no nada más tener información, es abrazar la sabiduría de Dios, es amar su verdad, es estar dispuesto a obedecer esa palabra, aunque no me guste y aunque no me agrade. Esas son las ventajas. Dichosa la persona que encuentra a Cristo. Es dichosa la persona que encuentra a Cristo, aunque sea despedazado. ¿Sí? Para nosotros, Cristo es la sabiduría de Dios. Verso 14 dice, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Es mejor tener a Cristo que tener muchas riquezas de las cuales después te puedas lamentar. Es mejor tener a Cristo en tu vida hablándote, limitándote. Es mejor hacer
rico. Eso te da una riqueza espiritual enorme, ¿sí? Ahora, versos 15 y 16. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda te ofrece riquezas y honor. O sea, la sabiduría te da todo. Te da todo, te da lo material, te da lo espiritual, te da bendición, ¿sí? Y te hace crecer espiritualmente, te hace otra persona, cambia tu carácter, cambia tu manera de pensar. Y Dios había prometido larga vida en el Antiguo Testamento, prometió larga vida a aquellos que le servían. Entonces, aquí se presenta la sabiduría como algo superior, ¿sí? Como lo mejor que te puede pasar. Ya si te tropiezas allí con un cofre lleno de diamantes, eso no es nada si tú encuentras sabiduría. Hay quienes reciben tanto, piensen en un boxeador, en una pelea, reciben millonada de dólares. ¿Y qué hacen? Lo derrochan, pierden su matrimonio, pierden a la mujer de su juventud que los amaba, se enredan con prostitutas, viven de lo peor, se hacen drogadictos y al rato andan en la calle y pierden a su familia y pierden a sus hijos. ¿Qué les dejó? Nada, nada. Y esa riqueza, aunque parecía mucha, se esfumó, se esfumó. Pero la sabiduría no es así. Cuando tú recibes sabiduría, la sabiduría de Dios, hay un fruto agradable de bendición para ti y para los que te rodean. La sabiduría de Dios, su palabra, su conocimiento de la palabra, es el tesoro más valioso que el ser humano puede encontrar. ¿Sí? ¿No te estimula esto? ¿No te alegra? ¿Qué prefieres? Escoge la sabiduría. Escoge la sabiduría. Es un buen incentivo. Es algo que va a perdurar. No le van a salir alitas. Y después nos dicen los versos 17 y 18. Te guiará, que la sabiduría te va a guiar por sendas agradables. ¿Sí? Todos sus caminos dan satisfacción. ¿A qué diferencia? ¿Qué diferencia, no? De volverte millonario por, como le pasa a un futbolista y que de repente pierde todo. No, dice aquí, las sendas de la sabiduría son agradables y todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan y felices son los que se aferran a ella. ¿Quieres ser feliz? Pídele sabiduría a Dios. ¿Quieres felicidad en tu matrimonio? Pídele sabiduría a Dios. ¿Sí? ¿Qué se requiere? Estudio de la palabra, se requiere obediencia, se requiere tiempo para asimilar lo que la palabra de Dios dice. No nada más es, ya cumplí el domingo, vámonos. No, la palabra de Dios requiere tiempo, requiere atención, requiere meditación, requiere obediencia. Eso se requiere, ¿sí? Y el Espíritu de Dios no le va a abrir la puerta a la sabiduría cuando hay mentes perezosas. No le va a abrir la puerta a aquellos que solo están despiertos a lo carnal. No, le va a abrir la puerta a los que tienen una mente dispuesta, a los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios en su palabra. Entonces, uno de los grandes problemas del día de hoy, ¿cuál creen que es? Pues que la gente no quiere pasar tiempo leyendo la palabra, que no quieren tomarla en cuenta, lo ven aburrido, no tiene gráficos, ¿no? Como para que sea entretenido. No te divierte, no, no, no. O sea, ¿cómo crees? Ya no te atrae, no te atrae. Por eso
no quieren leerla y no quieren atenderla y no quieren obedecerla. No les agrada. Pero esto requiere trabajo, porque los caminos de la sabiduría son caminos agradables y son senderos de paz. Y a veces no tienes paz, no puedes dormir, estás intranquilo, estás mal, estás con problemas, estás con muchas situaciones difíciles, pero no abrazas la sabiduría, no abrazas la palabra de Dios, no te rindes a la voluntad del Señor. Versos 19 y 20 de Proverbios dice: con sabiduría el Señor fundó la tierra. Esa sabiduría que le pedimos es la que Él usó para fundar la tierra. Dice: con entendimiento creó los cielos, con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Y miren, aquí hay algo muy precioso. Tú y yo vivimos en un universo que está sumamente ordenado por nuestro Creador. ¿Sí? Muchos de los que trabajan en el programa espacial son cristianos, son científicos, gente, biólogos, químicos, gente inteligente que ha llegado a esta conclusión. No cree en el Big Bang, no cree en esas teorías de la vida, no cree que venimos del mono, por supuesto. No puede ser posible que tanto orden, que tanta perfección que hay en el universo venga de la nada, de una explosión. ¿Cuándo una explosión ha formado un Ferrari? Ni bueno, ni un bocho se forma de una explosión, por favor. ¿Sí? Algo tan perfecto, tan ordenado, tan meticulosamente bonito y exacto y perfecto, no pudo formarse de una explosión, de la nada, de un caos. No es posible. Dios lo creó, Dios lo hizo. Ese es el universo y el Señor lo hizo con sabiduría, lo hizo con su entendimiento. Así fundó la tierra. Así fundó la tierra donde nosotros estamos. ¿Sí? Nos resulta extraño que las personas que estudian las leyes de la naturaleza y que explotan los secretos del universo no lleguen a esta conclusión y que sigan. Nosotros vemos, por ejemplo, un programa en National Geographic, en Discovery, en todos esos programas en donde hay una serie de argumentos y de gente que estudia y salen con su payasada de la evolución y salen con sus teorías de que venimos del mono, siguen afirmando y lo siguen poniendo como si eso fuera la verdad. Este universo, hermanos, está tan ordenado que cualquier hombre se puede subir en una nave, ¿sí? Puede tripularla, puede llegar a la luna, puede llegar allí, porque lo que hay allá arriba no es un caos, ¿sí? Todo tiene un orden, porque Dios estableció todas las leyes que hay en la naturaleza. Él lo estableció, Él dio ese orden perfecto. Entonces, el ser humano puede considerarse muy inteligente, pero todo lo que ha podido hacer, aún eso, proviene de Dios. Proviene de Dios. Aunque no quiera, su capacidad y su inteligencia, Dios se la ha dado. Y donde vivimos es un gigantesco, el universo es un gigantesco ordenador. Todo está perfecto, ¿sí? Tantito se mueve algo y vienen problemas, catástrofes naturales, porque el Señor lo estableció perfecto, ¿sí? Entonces, si este universo surgió de la nada, gradualmente, repentinamente, no podría funcionar. Simplemente no podría funcionar porque Dios creó esas leyes para que funcione de una manera perfecta. Y esa sabiduría que Él usó es la que nos puede dar para vivir, para caminar bien, para ser felices, para estar en paz, para gozarnos.
para alegrarnos de los días que el Señor nos dé en esta tierra. Esa sabiduría, si tú se la pides, el Señor está dispuesto a dártela. Verso 21 dice: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. El discernimiento es un fruto del Espíritu. Entonces, aquí está esta expresión: no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿A qué se refiere? Al conocimiento de Dios. Que no pierdas tu mirada, que no pierdas tu vista, que aunque estés estudiando, que estés en la universidad, no te olvides de lo que Dios estableció, que no te cambien el chip, que no te laven el cerebro. Dios es el creador, Él ordenó todo, Él es el dueño de todo, ¿sí? Eso es lo que el Señor hace, darte un carácter para defender y para creer en lo que Él ha hecho. Verso 22, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Y en los últimos versículos, los versículos del 23 al 25, no tienen gran explicación, ¿sí? Es una consecuencia de hacerlo primero. Los voy a leer a partir del 23 hasta el 35. Dice que la sabiduría y el conocimiento de Dios te mantienen seguro en tu camino. Y tus pies no van a tropezar. Puedes irte a dormir sin miedo. ¿Quién quiere dormir así? Sin miedo de que te vayan a vaciar tu casa porque van a venir los que les debes. No, no, no. Tú camina en obediencia al Señor y puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente como oso, ¿sí? No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. Mes de septiembre, ¿con qué lo relaciona la gente? Con pozole, hermanos. No, con temblores. No, va a temblar y se van a otro estado donde no se tiembla. Este martes los pastores no lo hagan arriba en la reunión, pónganlo acá abajo. Acá abajo nos va a aplastar todo lo que caiga. Mejor arriba, así nos encuentran más rápido si se cae, ¿no? Pero ¿cómo vive la gente? Con temores. ¿A qué se debe? A que no tienen la sabiduría de Dios. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. El Señor es tu seguridad. Puedes tener días de bendición porque el Señor es tu seguridad, ¿sí? Él cuidará tu pie para que no caiga en una trampa. También este martes, no dejes de hacer el bien, y todo el mes y todo el año y toda tu vida, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Hermanos, honren a las personas que están a su alrededor y que los merecen. Piensen en sus padres, honren a sus padres, ¿sí? Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, hazlo. No le digas, vuelve mañana y ya después te ayudaré. No, hazlo hoy, hermano. Hoy hazlo. No trames hacerle daño a tu vecino porque los que viven cerca confían en ti. ¿Tú puedes decir que los vecinos que están a tu alrededor confían en ti? O cuando amanece y sus llantas están ponchadas, piensan en ti. Ya debe haber sido este infeliz. No, no, es en los que menos deberían de pensar. No, mi vecino, por favor, a él ni lo toquen ni lo molesten, él no sería capaz de hacer eso. Eso es lo que piensan de ti. No trames hacerle daño a tu vecino porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. Esto es consecuencia de lo primero. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Justos,
Nosotros somos justos no por nuestras acciones, por la obra de Cristo. Él nos ha justificado, somos justos delante de Él. ¿Sí lo ves? El Señor se burla de los burlones. ¿Conocen burlones? Pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredarán honra, pero los necios serán avergonzados. Y aquí termina el capítulo 3. ¿Hay enseñanza? ¿Ya se creen más sabios que antes? ¿Cómo no? Estamos aprendiendo y la intención es eso, adquirir sabiduría. ¿Sí? Puedes vivir diferente, hermano. Puedes caminar diferente. Tu confianza puede estar en otras cosas que te van a dar bendición. ¿Oramos? Vamos a orar y le voy a pedir a Checo, por favor, Checo, que pases. Vamos a cantarle al Señor porque tenemos mucho que cantarle al Señor y mucho que reconocer de Él. Padre, gracias.